So tonight I would like you to take your Bible, Y esta noche quiero que tome su Biblia open it to the book of 1 Corinthians, en el libro de Primera de Corintios, chapter 12. capítulo 12. 1 Corinthians chapter 12, verse 25. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 25. Praise the Lord. We thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. We read the word of the Lord in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. That there should be no scheme in the body, but the members should have the same care one for another. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Let us read it again. Vamos a leerlo de nuevo. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one for another. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Let us pray. Heavenly Father, we give you thanks. We glorify your holy name. We are before your presence. Oh Lord, acknowledging that you are the only God who can give us words of eternal life. We have come to your presence, and tonight, this is our part to receive. This is the moment in which we want to hear your voice. This is the moment in which we want to be edified through the word. And we pray, O Lord, that tonight you may guide us, that tonight you may speak it straight to our hearts, that tonight you may lay down the foundation of your word in us. Oh Father, look at my brethren. You know our hearts, you know our needs. We need you, Jesus. Tonight we need you more than ever. Please, oh Father, speak to our lives. Oh Father, as we preach your word, that those who are captives, they may be set free through your word. That those who are sick, they may be healed by your power. That those who have, O Lord, been discouraged, you may give them, O God, the encouragement that we all need to persevere in your ways. In the name of Jesus I pray. Amen and amen. Please have your place. Puede tomar su lugar. Glory to the name of the Lord. We're going to be patient with the sound. Vamos a tener paciencia con el sonido. I don't know, sometimes in the bilingual service, it tends to be a bit difficult. No sé, pero algunas veces en los cultos bilingües tiende a ser un poco difícil. But do not be disturbed or do not be distracted. No se distraiga. Amen. Praise Amen. the Lord. Tonight we would like to speak the word of the Lord under the theme, Esta noche quiero hablar la palabra del Señor bajo el tema Unity in the Spirit. la unidad en el Espíritu. Praise the Lord. Unity in the Spirit. La unidad en el Espíritu. Before we get into tonight's message, Antes de ir al mensaje de esta noche, I'd like to start by saying or remembering quiero empezar diciendo o recordando an experience or a teaching that my father once gave me. una enseñanza que mi padre una vez me dio. I haven't been able to forget it No he sido capaz de olvidarla because it was clear, porque fue clara, because it was shown to me. porque fue mostrada a mí. And basically, it was the explanation of what unity means. Y básicamente era la explicación de lo que es la unidad. I remember my dad Yo me acuerdo de mi papá, called us, my sister and my brother, together. nos llamó a mi hermano y a mi hermana juntos. And so I don't remember if we were going through a difficult moment, Yo no recuerdo si estábamos pasando un momento difícil, but he took the time to teach us. pero él se tomó el tiempo para enseñarnos. So I remember that he wanted to speak about unity
among us. Y él quería hablar sobre la unidad entre nosotros. So he basically took one stick. Have you seen these popsicle sticks? Y él tomó un sticker, The stick. un palito, The popsicle stick. un palito de paleta. Amen. Praise the Lord. And he handed it to me. Y él me lo dio. I said, break it. Y él dijo, rómpalo. And I easily broke it Y yo fácilmente lo rompí in half. en la mitad. Then he took two Después él tomó 2 and gave my sister. y se lo dio a mi hermana. And he told her, do the same, break it. Y él le dijo, haz lo mismo, rómpelo. Well, she was able to broke both the sticks. Y ella también She rompió. was able to Ella break fue both of the capaz de sticks. romper los palitos. Then he took 3 Después él tomó 3 and told my younger brother, y le dijo a mi hermano mayor, break them. rómpelos. He tried. Él intentó, He pushed. él hizo fuerza, He made some efforts. él hizo algún esfuerzo And he broke them. y los rompió. But then he took a bunch. Pero después él tomó una cantidad And he said, the one who can break this, I give you a prize. y él dijo, aquel que pueda romper esto le voy a dar un premio. None of us could. Ninguno de nosotros pudo, Because it was so thick porque era tan grueso, that it was impossible to break it. porque era imposible romperlo. There was unity in these sticks. Había unidad en esos palitos. Impossible to break them down. Imposible romperlos. 1, easy. 1, fácil. 2, very easy. 2, muy fácil. Probably 3, not that easy. Probablemente 3, no tan fácil. But a bunch, Pero un manojo, it was difficult. Impossible. imposible. Probably with one machine, it could be possible now that we have these crazy machines. Tal vez con una máquina ahora, hoy en día que uno tiene esas But that's máquinas. not the case. Pero ese no es el caso. So I have never forgotten. Y yo no he olvidado esto nunca. This example marked my life. Ese ejemplo marcó mi vida. So tonight we would like to meditate on the Word of God Y esta noche quiero meditar en la palabra de Dios about unity. sobre la unidad. How many of you love unity? ¿Cuántos de ustedes aman la unidad? Amen to those. Praise the Lord. Alabado So sea Dios. unity probably is something that we all want, La unidad es algo que probablemente todos nosotros queremos, but sometimes it becomes difficult. pero algunas veces se vuelve difícil. As you and I, we are different. Como usted y yo somos diferentes, We think differently, pensamos diferente and sometimes we behave differently. y algunas veces nos comportamos diferente. Sometimes in society is very difficult to be united. Algunas veces en la sociedad es muy difícil estar unidos. Now, I want to say that God has created man into his image and likeness, Y yo quiero decir que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. and he has so many beautiful characteristics. Y Él tiene unas características muy hermosas. But tonight I would like to highlight unity. Pero hoy quiero resaltar la unidad. He is a perfect example of unity, Él es el ejemplo perfecto de unidad. because if you study the Word of God, Porque si usted estudia la palabra de Dios, they work together. ellos estaban unidos. They work together. Ellos trabajan juntos. Every time you read when Jesus came to earth, Cada vez que usted lee que Jesús estaba en la tierra, he's following the example, or he's following the precepts of the Father. Él estaba siguiendo los preceptos de su Padre. But when he left, Pero cuando Él se fue, then the Holy Spirit came. el Espíritu Santo vino. And it's not that we forget about Jesus. Y no es que nos olvidamos de Jesús. No, he is still working.
No, la uña está trabajando, but now we have the help of the Holy Spirit. pero ahora tiene la ayuda del Espíritu Santo. And this divine Trinity Y esta divina Trinidad works together in unity. trabaja junta en unidad. Amen. Amén. So basically, unity means join as a whole. Y básicamente unidad significa juntos como un todo. Join together or in agreement. Juntarse todos en un acuerdo. Amen. Praise the Lord. And you may wonder, why did you choose this verse, brother? Y usted se pregunta, pero usted ¿por qué escogió este verso, hermano? What is behind this? ¿Qué hay detrás de ello? Speaking about the body. Hablando sobre el cuerpo. Well, Pablo, the Apostle Paul was speaking to the Corinthians. el apóstol Pablo estaba hablando a los corintios. While I was meditating on the Word of God, I don't know, I have a tendency to read like from forward to backwards. I don't know why. Y cuando estaba leyendo, meditando en la palabra de Dios, tengo la tendencia de leer desde atrás y después From adelante. forward to backwards. Desde like- adelante a atrás. I started reading this, but then I had to go back. Yo empecé a leer esto, pero me tuve que devolver. Amen. And Paul is teaching the Corinthians Y Pablo le está enseñando a los corintios a good lesson una buena lección and a complex one. y compleja. Because to speak about the church Porque hablar sobre la iglesia and how the church should behave y cómo la iglesia debería comportarse and how the members we should behave y cómo los miembros deberíamos comportarnos, sometimes is difficult. algunas veces es difícil. Praise the Lord. In fact, since noontime, I was really afraid or fearful En el mediodía estaba temeroso, con miedo, because this topic is nothing easy to preach about. porque este tema no es muy fácil de predicar. But with the help of God, we're going to be blessed by the word of the Lord. Pero con la ayuda de Dios vamos a ser bendecidos por esta palabra. Now, Ahora, before this chapter started, antes de que este capítulo chapter 12 started, empezara, el capítulo 12, there were certain things going on in the church. habían algunas cosas pasando en la iglesia. Certain things that could cause this word that we read, schisms. Esta palabra que nosotros leímos como desaveniencia, Which means division, que significa división, which means not being united. que significa no estar unidos. Amen. Amén. Which is the opposite to unity. Y es lo opuesto a la unidad. Amen. Praise the Amén. Lord. But if you go to chapter 1, Y si usted va al capítulo 1, we're just going to read one verse. vamos a leer solo un verso. It says in verse 2, it says, "And to the church of God which is in Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ." And it says, "I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ, that in everything ye are enriched by him, and all utterance and in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of the Lord Jesus Christ." But now it says in verse 10, I'm sorry. You can read. Verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él,
en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Everything is good there. Todo está bien allí. The testimony of the Lord Jesus Christ had been preached to them. El testimonio del Señor Jesucristo ha sido predicado a ellos. It seems that everything was okay. Parece que todo está bien. Then we go to verse 10. Después vamos al verso 10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. So Chloe in verse 11 says that he told Paul or something about was not going well. Y en el verso 11 parece que él le dijo a Pablo que algo no estaba yendo bien. There was contention among them. Habían contenciones entre ellos. Now the question is, Ahora, la pregunta es, was the church like this since the beginning? ¿era la iglesia así desde el principio? No. No. You may call, or we could read in the book of Acts chapter 2 verse 1. Podemos leer en el libro de Hechos capítulo 2 verso 1. They were waiting for the promise of the Lord, Ellos estaban esperando por la promesa del Señor and they were not sitting down alone, not looking at anyone. Ellos no estaban sentados solos, no mirando a nadie. Everyone in their business. Cada uno en lo suyo. No, we find them together in unity. No, nosotros los encontramos juntos en armonía. Amen. We find them together in one same spirit. Los encontramos unidos en un mismo espíritu. You may say, brother, is that sometimes we are united for some purposes, Y usted dice, hermano, lo que pasa es que a veces estamos unidos por algunos propósitos, but for some others, I don't want to be with him or with her. pero por otros yo no quiero estar junto a él o a ella. I don't want to work with that person or with that brother or sister. Yo no quiero trabajar con ese hermano o con esa hermana. It's very difficult. Es muy difícil. Ooh, he or she is this and that. Ella o él es esto y lo otro. Or he or she behaves like this and like that. Y ella o él se comporta así o así. So their contention and division starts in the church. Y allí empiezan las contiendas y divisiones en la iglesia. Because apparently we're the body of Christ, Porque aparentemente somos el cuerpo de Cristo, but sometimes we don't behave as if we were the body of Christ. pero algunas veces no nos comportamos como si fuéramos el cuerpo de Cristo. You know, many times we take the gospel as something convenient. Usted sabe, algunas veces tomamos el evangelio como algo conveniente. If I go to church, I can sell this and I can sell that. Si yo voy a la iglesia puedo vender esto o lo otro. I have many clients, Tengo muchas customers. clientes. Or some people see the church as, I don't know, a place where you can chit chat, Y algunas veces podemos ver la iglesia como, as a place where you go and como have a un good lugar en el que conversation, and usted that's puede it. tener una buena conversación. Amen. So we see the church as something convenient, Vemos la iglesia como algo conveniente, but that's not what the Bible teaches us. pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Hallelujah. That's not what the Lord has commanded through the Gospels Eso no es lo que Dios nos ha ordenado a través de los evangelios and through the letters y a través de las cartas and through this man of God, Paul. y a través de este hombre de Dios, Pablo. There is a truth. Hay una verdad. The devil is a roaring lion seeking who he may devour. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia dice. You and I should be aware of it. Usted y yo debemos tener cuidado de eso. We know it.
Lo sabemos. Yet many times it's not the devil. Y aunque algunas veces no es el diablo, Many times we are blaming the devil, and the devil. algunas veces estamos culpando al diablo, el diablo y el diablo. And what about you and me? ¿Y qué tal usted y yo? What about our behaviors? ¿Qué pasa con nuestro comportamiento? What about when we forget that we still in this body ¿Qué pasa si olvidamos que todavía estamos en este cuerpo and that we still are imperfect? y que todavía somos imperfectos? That we are not any angel or any archangel, Que no somos ningún ángel y ningún arcángel and that we still have many mistakes to be corrected, y que aún tenemos muchos errores que tienen que ser corregidos and that the grace of God may work upon us every day y que la gracia de Dios debe trabajar en nosotros cada día through the Word of God. a través de la palabra de Dios. Amen. Amén. Praise the Lord. Now, the body. Why did Paul speak about the body? Ahora, el cuerpo. ¿Por qué Pablo habló sobre el cuerpo? Because it's also a wonderful example of unity, Porque también es un maravilloso ejemplo de unidad, of harmony. de armonía. There is no such a thing or a creation as a human being. No hay nada parecido en la creación como el ser humano. Machines have been made, or robots have been made. Las máquinas o los robots han sido hechos. You say, wow, that robot makes this or that. Y usted dice, wow, este robot hace esto o lo otro. And then you say, but the human body is incomparable. Pero el cuerpo humano, después usted dice, el cuerpo humano es incomparable. We have reasoning. Tenemos razonamiento. This concept of AI, Esto que es llamado la inteligencia artificial it doesn't have any thinking, no tiene ningún pensamiento, because it's just data and data and data. porque es solo datos, datos y datos. It just analyzes things through the internet in such a speed Eso solo analiza cosas en el internet a tal velocidad that it seems that it thinks, que parece que piensa, but it's not so. pero no es así. But that's not the topic today. Pero ese no es el tema hoy. So the body is a masterpiece of God, Y así que el cuerpo es una pieza maestra of God. de Dios. Amen. We should be grateful with the Lord for your body. Nosotros deberíamos estar agradecidos con el Señor por el cuerpo. Many times we have complexes Muchas veces tenemos complejos, because I'm not like this or I'm not like that, porque no soy así, no soy así, because my nose is too big, porque mi nariz es muy grande, or because I am a bit chubby, o porque soy un poco gordito, or because I'm very thin. o porque soy muy delgado. So many times we don't consider how beautiful God's creation is. Y muchas veces no consideramos lo hermoso que es la creación de Dios. And even more when we speak about this, the synchrony that we have. E incluso más cuando hablamos sobre esa sincronización que tenemos. Because we don't walk like this. Porque no caminamos así. We have a harmonious movement. Tenemos armonía en el movimiento. Amen. Amén. Praise the Lord. Because we can reason, because we can think, because we can meditate. Porque podemos razonar, podemos pensar, podemos meditar. Yes, we are all not the same. Sí, no todos somos lo mismo. Probably Brother Luis is not as intelligent as Sister Anita. Probablemente el hermano Uzi no es tan inteligente como la hermana Anita. Amen. But what can I do? Pero, ¿qué puedo hacer? I should be happy with what the Lord has given us. Debo estar feliz con lo que Dios nos ha dado. Now what I want to point right now here Ahora, lo que yo quiero resaltar ahora is the task that each of our body members have. es la tarea que cada uno de los miembros del cuerpo tenemos. Have you noticed that? ¿Lo ha notado? Yes, of course, every day. Sí, por supuesto, cada día. The eye cannot talk.
El ojo no puede hablar or the mouth cannot smell. o la boca no puede oler. We could walk on our hands, but it's not what is supposed to be done. Nosotros podemos caminar con nuestras manos, pero no se supone que es lo que tenemos que hacer. That's why we have our feet. Por eso tenemos nuestros pies. Amen. Praise the Lord. So each member has a specific function. Así que todo miembro tiene una función específica. If you are whole, complete in your limbs, Si usted está todo completo in your limbs, en sus in your limbs. extremidades. So give thanks to the Lord. Así que dele gracias a Dios. Praise the Lord. Because there are people that probably they don't have any legs, some they don't have any arms, and some they are deaf. Y algunas veces hay personas que no tienen ningún brazo, ninguna pierna, tal vez son mudos. Amen. Praise the Lord. Now, Paul is pointing out the unity in the Spirit in the body of Christ. Y Pablo ha resaltado, apuntado a la unidad que está en el cuerpo. Why? ¿Por qué? Because apparently there was a lot of contention. Porque aparentemente había muchas contiendas. You know, today in our churches, Hoy en nuestras iglesias there is abundance of word, hay abundancia de palabras, of word of God. de palabra de Dios. And in those council, which we call WMM, in this council, which we call WMM, Y en este concilio que llamamos Movimiento Misionero, we have as a standard tenemos como estándar the word of God. la palabra de Dios. But what is the problem now? Pero ¿cuál es el problema ahora? There is abundance of word. Hay abundancia de palabra. If there is abundance of word and the word flows, Si hay abundancia de palabra y la palabra fluye, what is happening in the churches? ¿qué está sucediendo en las iglesias? That now we are paying attention to what we should not be paying attention to. Que ahora estamos prestando atención a lo que no deberíamos prestarle atención. We seem to be more interested in becoming successful in life, Nos estamos interesando más en ser exitosos en la vida, more in how to make riches, más en cómo hacer riquezas, more in how to be wiser in our own opinion, más en cómo ser sabios en nuestra propia opinión, because I am very smart. porque soy muy sabio. I can calculate this algorithm. Puedo calcular este algoritmo, I can say this equation's result. puedo resolver estas ecuaciones. We are more interested into saying and knowing or pointing out who is better and who is not. Estamos más interesados en decir o señalar qué es mejor y qué no, Because we're fed of the word that we have eaten. porque estamos llenos de las palabras que hemos comido. But where are the actions? Pero ¿dónde están las acciones? Where are our fruits? ¿Dónde están nuestros frutos? Because when we go to the word of the Lord, Porque cuando vamos a la palabra de Dios, because when we hear the word of the Lord, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, the word should penetrate our hearts la palabra debería penetrar nuestro corazón and should confront us y debería confrontarnos and say why we aren't having more blessed services. y deberíamos preguntarnos Why we aren't having Por- more blessed services. ¿por qué no estamos teniendo servicios más bendecidos? Why are we seeing so much murmuring? ¿Por qué estamos teniendo más murmuraciones? Why are we seeing so much judgment among us? ¿Por qué estamos viendo más Judgment among us. juicios entre nosotros? It seems that it is today's rule to be saying this brother is this and that. Parece que es una regla entre nosotros que decir este hermano es así, así. Did you know what he did? Did you know what she did? ¿Usted sabe lo que ella hizo? ¿Usted sabe lo que él hizo? Brother, sister, if there is one coming to you like this, Sí, hermano y hermana, si hay algo en usted como esto, if there is a person coming to you and telling you all this, y si hay una persona viniendo a usted diciéndole esto, you may say,
Thank you, brother. Let us pray better. Usted puede decir, gracias hermano, vamos a orar. mejor. We should not continue giving more and saying to other people the same thing. Nosotros no podemos continuar dando más y más y diciéndole a las personas lo mismo. That is not what the body of Christ should be doing. Eso no es lo que el cuerpo de Cristo debería estar haciendo. Why not, instead of doing that, ¿Y por qué no, en vez de estar haciendo eso, we are edifying? estamos edificando? Why don't, instead of that, we confront with love and kindness? ¿Por qué no, en vez de eso, no We confront or we give advice with kindness and love. aconsejamos con amor? We can be told off Podemos ser regañados or called our attention, o llamar la atención, but with love and kindness and through the word of God. pero con amor y ternura en la palabra de Dios. It seems that today we're running out of patience. Y eso parece que hoy en día se nos acaba la paciencia. Today we want just to work for ourselves. Hoy queremos trabajar solo para nosotros. And you know what that is a problem? ¿Y usted sabe cuál es el problema? When we think that we're self-sufficient. Cuando pensamos que somos autosuficientes, When we don't need others. que no necesitamos a otros. That brother, he's not spiritual. Ese hermano no, ese no es espiritual. Oh, that sister, she doesn't pray. Esa hermana no, ella no ora. And we think that we are higher than others. Y pensamos que somos más grandes que otros. When the Bible says Cuando la Biblia dice that we should consider ourselves que deberíamos considerarnos a nosotros mismos lower than the others. menos que los demás. My beloved, it doesn't matter if it's a younger brother or a younger sister. Mi hermano, no importa si es una hermana o hermano menor, We should be meek, humble within each other. debemos ser humildes entre nosotros. Amen. Amén. Praise the Lord. So the church have fallen into a vicious circle, Así que la verdad es que ha caído entre un círculo vicioso and we have lost our essence. y hemos perdido nuestra esencia. Amen. We don't care for our brethren. No nos importamos por los hermanos. We don't care if probably sometimes there are some brothers or sisters that you don't see in some time. No nos interesamos si de pronto no vemos algún hermano o hermana en la iglesia. You may wonder, like, what happened to this brother? Usted debería preguntarse qué pasó con este hermano. Is he okay? ¿Estará bien? Should we call him and text him? Deberíamos ir y Call him escribirle, or text him? llamarle y escribirle. I would like to know how he's doing. Me gustaría saber cómo está, But we don't care. pero no nos importa. Instead of doing that, En vez de hacer eso, we say, probably he just went to the world. nosotros decimos, probablemente se fue al mundo. Probably he's a backslider now. Tal vez es un descarriado ahora. Is that correct? ¿Es cierto? Is that a correct behavior from the Church of Christ? ¿Es una actitud correcta en la iglesia de Dios? When the Lord has called us to be united, Cuando el Señor nos llama a estar unidos, when the Lord has called us not to judge others, cuando el Señor nos ha llamado a no juzgar a otros. we're special when it comes to judging. Somos especialistas cuando se refiere a juzgar. The Bible says that many times we see what? La Biblia dice que muchas veces nosotros vemos ¿qué? The beam La viga in the other's eye. en el otro ojo. Or, no, it's the shaft in the other's eye and the beam in our eyes. Okay, la viga de mi hermano y no vemos la paja que está dentro de mi ojo. Vice versa, the opposite. No vemos la paja que está en el ojo de mi hermano y la viga que yo tengo. Amen. So you understood. Praise the Lord. Hallelujah. You may give glory to the Lord. So we have become special to believe that we have the right to judge people. Y hemos llegado a creer que somos los correctos para juzgar a las personas, Just because we see something. solo porque vemos algo. Let me tell you something, brother and sister. Déjeme decirle algo, hermano y hermana. We don't know our brothers and our sisters.
Nosotros no conocemos a nuestros hermanos y hermanas. You don't even imagine what other brother or sister is going through. Usted ni siquiera se imagina lo que este hermano o hermana está pasando. You don't even imagine the battles that he or she is having. Usted ni siquiera se imagina las batallas que ella o él está pasando. Yet you see them here. Y si no usted, y aún así usted You los see ve them aquí, here, seeking the presence of the Lord, buscando la presencia del Señor, trying to survive and trust in the grace of God. intentando sobrevivir y confiar en la gracia de Dios. And we don't even think about it. Y ni siquiera pensamos en ello. You don't know how many marriages are suffering? Usted no sabe cuántos matrimonios están sufriendo. We don't know. No sabemos. We just hear murmuring people. Solamente escuchamos personas murmurando. We just say that he did this to her, she did this to him, Y solo escuchamos, él le hizo esto a ella le hizo esto a él. but we don't know nothing. Pero no sabemos nada. We better zip it. Mejor nos callamos. Amen. Amén. Because that is not going to profit anything in the body of Christ. Porque eso no va a aportar nada al cuerpo de Cristo. Instead, we should be praying for the marriages of the church. En vez, nosotros deberíamos estar orando por los matrimonios en la iglesia. Amen. For our brethren, for the sisters, and for the brothers of the church. Por los hermanos y hermanas de la iglesia. Amen. Amén. So may the Lord help us, Que el Señor nos ayude and that we may want to be helped. y que nosotros nos dejemos ayudar. Amen. Amén. Because many times the Lord wants to help us, Porque muchas veces Dios quiere ayudarnos, but we don't want His help. pero no queremos su ayuda. But we just want to not to listen to His voice. Y no queremos escuchar su voz. We don't want to obey His word. Nosotros no queremos obedecer su palabra. It's too difficult. Es muy difícil. Amen. Praise the Amen. Lord. So, my beloved, the Lord has been dealing with us, the church, Mi hermano, Dios ha estado tratando con nosotros, la iglesia, in such a way en tal manera that there is a unity and a harmony in the spirit. que haya una unidad y armonía en el espíritu. When the Lord speaks through the servants that may bring the word, Cuando el Señor habla a sus siervos para traer la palabra and the topics are one after the other, y los temas son uno tras el otro. you say, yes, Lord, you're speaking about this. Y usted dice, sí, Señor, usted está hablando de esto. Yes, Lord, you want us to behave and do this or that. Y sí, Señor, usted quiere que hagamos esto y lo otro. Question, Pregunta, is this our desire? ¿es este nuestro deseo? Is this the long of our heart? ¿Es ese el deseo de nuestro corazón? Do we really want to obey God's word? ¿Queremos en serio obedecer la palabra de Dios? Do we really want to come closer to the Lord? ¿Queremos acercarnos al Señor? I definitely must tell you Yo debo decirle that He is interested que Él está interesado in blessing the church en bendecir la iglesia in such a tremendous way en una manera tremenda in these ending times. en estos tiempos finales. There are prophecies that are fulfilled, Hay profecías que se han cumplido, some about the end, algunas sobre el final, but there are some about the church. pero hay algunas sobre la iglesia. And I've been feeling, Y yo he estado sintiendo, I say, yo digo, because the Lord puts the burden in your heart and in your soul and in your spirit, porque Dios puso la carga en su corazón, en el espíritu, that we need a revival. que necesitamos un avivamiento. And the revival is going to start Y el avivamiento va a empezar when we turn our eyes cuando volvemos nuestros ojos to the Word. a la palabra. When we turn our lives to the Word. Cuando volvamos nuestra vida a la palabra. When we start eating the book. Cuando empezamos a comer el libro. Your body and my body need nutrients. Su cuerpo y mi cuerpo necesitan alimentarse. Sometimes I struggle with my kids. Algunas veces lucho con mis hijos, With the oldest. con el mayor.
that sometimes he doesn't want to eat. Algunas veces él no quiere comer. And I tell him, you need to eat everything Y yo le digo, usted tiene que comerse todo because you're too thin. porque está muy delgado. You need to eat. Necesitas comer. He eats, Él come, but slowly. pero lentamente. I'm like, I don't want this. Y yo no quiero eso. So I think, what if I don't give him food? Y yo pienso, ¿qué pasa si yo no le doy comida? And he goes to starve. Y él empieza a tener hambre. I need to eat, Father, I need to eat, Daddy. Y digo, y él dice, yo necesito comer, padre, necesito very comer. hungry. Estoy muy hambriento. Ah, now you want to eat. Ahora quiere comer. Your lunch is there. Su almuerzo está allá. Go eat it. Vaya y coma. So our body needs nutrients, food. Y nuestro cuerpo necesita alimento, nutrirse. How much more our spiritual body? Cuanto más nuestro cuerpo espiritual. How much more the body of Christ? Cuanto más el cuerpo de Cristo. We cannot replace No podemos reemplazar the Word of God la palabra de Dios with tales. con cuentos. We cannot replace the Word of God No podemos reemplazar la palabra de Dios with more music. con más música. We cannot replace the Word of God No podemos reemplazar la palabra de Dios with shows. con shows. We cannot replace the Word of God No podemos reemplazar la palabra de Dios with any vain thing that the world can offer us con cualquier cosa vana que el mundo nos ofrece or anything that can entertain us, o cualquier cosa que nos pueda entretener, because that is as unhealthy food for our body. porque eso es comida que no es saludable para nuestro cuerpo. If you eat only sugar, carbohydrates, and I'm not an expert on it. Si usted come azúcar o carbohidratos, Only that, solo eso, only sweets, solo dulces, donuts. donuts, What's going to happen to your body? ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? We're going to be ill. Vamos a enfermarnos We're going to go to the hospital on an emergency ambulance. y vamos a ir al hospital en una ambulancia. It seems that is the state of the church today. Y eso parece que es el estado de la iglesia We hoy are en in an día. emergency call Estamos en una llamada de emergencia because we are eating unhealthy. porque estamos comiendo comida no saludable And that's why there is no unity. y por eso es que no hay unidad And that's why we see division. y por eso es que vemos divisiones And that's why we don't see love with each other. y por eso es que no vemos amor entre nosotros. Yes, we can long for the tongues. We can long for the dancing of the Spirit. Sí, nosotros podemos desear las lenguas, los dones del Espíritu, But that's not everything. pero eso no es todo. Love is also a manifestation of the fire of God. El amor también es manifestación del fuego de Dios. Kindness is also a manifestation of the love of God. El amor es manifestación. Kindness. Amabilidad también es una manifestación del fuego de Dios. It seems like we become Christians and we are bitter all the time. Eso parece que somos cristianos, pero estamos amargados todo el tiempo And we are rude to each other. y somos muy rudos entre nosotros. Rather behave. You are all in the path of the Lord. Hermano, compórtese, usted siempre está You are old in the path of the Lord. viejo en los caminos del Señor. My beloved, unless we turn our eyes and eat from the book, Hermano, hasta que nosotros no volvamos nuestros ojos y comamos del libro, we're not going to see the revival. no vamos a ver el avivamiento. And I believe Y yo creo that the Lord wants que el Señor quiere to bring a revival. traer un avivamiento. A revival in which we are searching the scriptures, Un avivamiento en el que estamos meditando en las escrituras, feeding our faith, alimentando nuestra fe, because that's what we do when we read the word. porque eso es lo que hacemos cuando leemos la palabra. When we search the scriptures, our lives are cleansed. Cuando nosotros meditamos en la palabra, Our lives are nuestra cleansed. vida es limpia. It is not about just reading it. No es solo sobre leerla, It's about practicing it. es de practicarla. Amen. Amén. That's why the devil and our own concupiscence Es por eso que el diablo y nuestra propia concupiscencia
they tend to create division, create tension, create enmity, Es por eso que intenta crear divisiones. so that the power of God, Así que el poder de Dios should not be manifested in the church. no se manifiesta en la iglesia. So that the church may be only singing, clapping, and bye-bye. Que la iglesia solo esté cantando, aplaudiendo y chao. No, No, that's not the church the Lord wants. eso no es lo que la iglesia de Dios quiere. The Lord wants a church in the Spirit, unity in the Spirit. El Señor quiere una iglesia en el espíritu, unidad en el espíritu. When we pray in the morning, Mientras oramos en la mañana, pray for the spiritual life of the church, ore por la vida espiritual de la iglesia, for each brother, for each sister, por cada hermano, por cada hermana, that we may all be one together. que todos seamos uno. Amen. And then the Lord is going to bring all these manifestations of the Holy Spirit. Y después el Señor va a traer toda esa manifestación del espíritu. I want to see prophecy. Yo quiero ver profecía, I want to see visions. yo quiero ver visiones, I want to see the kids to love God as nothing else. yo quiero ver a los niños amando a Dios como a nadie más. I want to see the youth being passionate about the Word of God. Yo quiero ver a una juventud apasionada por la palabra de Dios. I want to see the marriages being together in harmony. Yo quiero ver los matrimonios juntos en armonía. Amen. Amén. And that's what the Lord is telling us today. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Hallelujah. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. How can we be divided? ¿Cómo podemos estar divididos? How can we hate one another? ¿Cómo podemos odiar el uno al otro? Yes, we are not all the same and we don't think the same. Sí, no somos iguales, no pensamos igual. But then, where is the work of Christ gone to? Where has it been? Pero entonces, ¿dónde ha estado la palabra de Dios? Where is the work that the Lord has done? ¿Dónde está la obra que el Señor ha hecho? If He paid the price for you and me, Si Él pagó el precio por usted y por mí, if He paid the price for the church, si Él pagó el precio por la iglesia, then who are we entonces, ¿quiénes somos? to come and to be part of a church just to bring division? Para venir y ser parte de la iglesia solo para traer división. No. No, As Paul said, may God forbid. que como dijo Pablo, Dios no lo permita. Hallelujah, praise the Lord. Before I finish, I would like to quote. I will Antes do de it quickly. terminar, When we turn our eyes to the Word of God, Cuando when we let the Holy Spirit to lead us, Cuando volvemos nuestros ojos a la palabra de Dios, cuando dejamos que Él nos guíe when we allow the Holy Spirit to guide the church, y cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe la iglesia, wonderful things are going to happen. cosas maravillosas van a suceder. I don't remember exactly the year when I read this book, No recuerdo exactamente cuando leí este libro, but there is a story that got stuck in my mind. pero hubo una historia que me llamó mucho la atención. And the book is called Like a Mighty Wind. Y el libro se llama Como un viento recio. I don't know if you have heard it. No sé si lo ha escuchado. So this is about a revival in the country of Indonesia. Y es sobre el avivamiento en un país de Indonesia. It was long time ago, Eso fue hace mucho tiempo, but it was real. pero fue real. So I remember this story and I want to quote it as it is literally. Y yo leí esta historia y quiero decirla como lo Please hice. pay close attention. Preste atención. It says, that night as we were praying together, Esa noche mientras orábamos juntos, suddenly the Holy Spirit came just as He did on the day of Pentecost. el Espíritu Santo vino de repente como lo hizo el día de Pentecostés. In Acts chapter 2, we read that He came from heaven like the mighty rushing wind. En los Hechos capítulo 2 leemos que vino del cielo como un viento recio. And that night, as I was sitting next to my sister, Y esa noche mientras estaba sentado junto a mi hermana, I heard this mighty rushing sound. oí ese viento recio. It sounded like a small tornado.
in the church. Se parecía a un pequeño ciclón en la iglesia. I looked around and I saw nothing. Miré a mi alrededor y no vi nada. I turned to my sister. Me volví a mi hermana. Dear, did you hear a strange noise? Querida, ¿no oyes un ruido extraño? I asked. Le pregunté. She replied, I do, but forget about the sound and let's pray. Sí, me contestó, pero olvídate del ruido y oremos. She began to pray, and at the same time, I heard many others began to pray. Ella comenzó a orar y al mismo tiempo oí a muchos otros que empezaban a orar. You must know that in our church, we always pray in absolute order, one by one. Debe saberse que en nuestra iglesia orábamos siempre siguiendo un orden absoluto, uno por uno. For one person to pray in our church was enough, since everything was written in front of us. Era suficiente que una sola persona orara en nuestra iglesia, puesto que todo estaba escrito delante de nosotros. If many were to pray, we had to write a whole bunch of prayers. Si muchos fuesen a orar, hubiésemos tenido que escribir muchas oraciones. But that night, those Presbyterians started to forget the written order and the prayers in front of them and began to pray in the Spirit. Pero esa noche, aquellos presbiterianos se olvidaron del orden escrito y de las oraciones que tenían ante sí y comenzaron a orar en el Espíritu. At first, one by one, and before I knew it, they all began to pray at the same time. Al principio lo hicieron uno por uno, pero antes de que me diera cuenta, todos comenzamos a orar al mismo tiempo. Oh, my dear Jesus, what's going on in this church? Oh, querido Jesús, ¿qué pasa en mi iglesia? They have forgotten the written order, I said. Se han olvidado del orden escrito, exclamé. As everyone was praying, I looked at the pastor. Y mientras todos oraban, miré a los pastores. What an anxious look they had on their faces. Qué ansiedad se reflejaba en sus rostros. They were sitting in front of the church on the platform, and they didn't know how to handle those 200 people. Allí estaban sentados en la plataforma sin saber qué hacer con esas 200 personas. They too heard the mighty rushing wind. I looked around again, and still there was nothing moving. Ellos también oyeron el viento recio que soplaba. Miré de nuevo a mi alrededor y no vi nada que se moviera, era solo un ruido. Then I heard the fire bell ringing loud and fast. Luego oí la campana de incendios que sonaba fuerte y con rapidez. Across the street from the church was the police station and the fire bell. Frente a la iglesia se hallaba el departamento de policía y la campana de incendios. The man in the police station saw that our church was on fire. El hombre de guardia en el departamento de policía vio que nuestra iglesia estaba envuelta en llamas. So he rang the bell to the people of the village to come quickly. De manera que tocó la campana de incendios para informarle a la gente del pueblo que acudiera de inmediato, puesto que se había declarado un incendio. In Indonesia, especially in Timor, En Indonesia, especialmente en Timor, we don't have fire trucks. no tenemos bombas de incendio. We just ring the fire bell, and the people realize that there is a fire and come from all over the village with their buckets of water and other things to help put out the fire. Simplemente tocamos la campana y la gente se da cuenta de que hay un incendio y acude y de todas partes con baldes de agua y otras cosas para apagar el fuego. When they go to the church, they saw the flames, Cuando llegaron a la iglesia vieron las llamas, but the church wasn't burning. pero la iglesia no se quemaba. Instead of a natural fire, it was the fire of God. En vez de ser un fuego natural, era el fuego de Dios. Because of this, many people received Jesus En virtud de esto, muchas personas recibieron a Jesús as their Savior and also the baptism of the Holy Spirit. como su Salvador y también el bautismo en el Espíritu Santo. My beloved, Mis amados, this was a real story, esto fue una historia verdadera and this could happen, y esto puede suceder. not just to boast about, No solo para alardear, not just to say, oh, we are in the fire of God, no solo para decir estamos en el fuego de Dios, but because it is impactful pero porque es impactante that when we come together in unity, que cuando venimos juntos en armonía,
Turn with me to the book of Psalm and we finish. Vamos en el libro de Psalm. Salmos, Chapter 133. capítulo 133. This is a very well-known chapter. Es un capítulo muy conocido. And it says, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. It is like the precious ointment upon the head, Es como el buen óleo sobre la cabeza, that ran down upon the beard, el cual desciende sobre la barba, even Aaron's beard, la barba de Aarón, that went down to the skirts of his garments, y baja hasta el borde de sus vestiduras, as the dew of Hermon, como el rocío de Hermón, and as the dew that descends upon the mountains of Zion. que desciende sobre los montes de Sión. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. I don't know if you want the blessing of the Lord. Yo no sé si usted quiere la bendición del Señor. I don't know if you desire the fire of God. No sé si usted desea el fuego de Dios, The fire that does not burn el fuego que no consume physically, físicamente, but that consumes what is wrong in us, pero que consume lo que está mal dentro de and that nosotros purifies our soul, y que purifica nuestras almas and that help us to see ourselves y que nos ayuda a vernos a nosotros mismos in the reality that we are. en la realidad en la que estamos. My beloved, Mis I don't know amados, if you long for the Spirit of God. ¿cuántos de ustedes desean el Espíritu de Dios? How many of you desire the church to be kindled up? ¿Cuántos de ustedes desean que la iglesia se prenda In the fire of the Word. en el fuego del Señor, In the fire of the Word. en el fuego de la palabra? Amen. Amén. I want to see miracles. Quiero ver milagros. I want to see the power of God is manifested in the services. Quiero ver el poder que es manifestado en los servicios. I want to see gossip to be stopped. Quiero que I want to see gossip to be stopped. que las distracciones se detengan. Que el chisme se detenga. That we may come to church with such happiness. Que vengamos a la iglesia con tan felicidad. That we're going to see our brothers. Que queremos ver a nuestros hermanos. And that we're going to praise the Lord. Y que queremos alabar al And that we're Señor. going to worship the Lord Y que vamos a adorar al Señor. together in unity. Juntos en armonía. And that is going to send the blessing. Y eso va a enviar bendición. To send the blessing, the strength that we need Enviar la bendición y la fortaleza que necesitamos to be the body of Christ. para ser el cuerpo de Cristo. To be in unity in the Spirit. Para estar en unidad en el Espíritu. We may be different, Podemos ser diferentes, but our God is the same. pero nuestro Dios es el mismo. The Holy Spirit is the same. El Espíritu Santo es el mismo. The Word of God is the same. La palabra de Dios es la misma. Amen. Amén. And so this should affect our lives Así que esto debería impactar nuestras vidas positively. positivamente. Let us stand on our feet. Estemos de pie. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gloria y honra solo a ti, Señor. Gracias por este momento que nos das de meditar, Señor, en tu palabra. Padre, nosotros entendemos que es a través de ella que puede llegar un verdadero avivamiento. Nosotros queremos, Padre, no algo falaz. No, Padre, no algo vano, no algo pasajero. Señor, tu iglesia necesita hoy más que nunca, Señor, ese avivamiento. Ese avivamiento que empieza en nuestra casa, ese avivamiento que empieza en cada familia, ese avivamiento que empieza en cada corazón y se expande. Señor Jesús, tú conoces nuestra condición, tú conoces cada hermano, cada hermana, Señor, que en esta noche ha venido con una necesidad, con la necesidad de escuchar tu palabra que tú tienes para nosotros, de que tú querías hablarnos en esta noche, que tú querías, Dios mío, llamarnos la atención en esta noche. Señor Jesús, a través de tu palabra yo entiendo que tú deseas bendecirnos espiritualmente, y a través de tu palabra entiendo que tú quieres bendecir a tu pueblo. Yo a través de tu palabra entiendo que tú quieres hacer una obra maravillosa en medio nuestro,
que tú quieres avivar nuestros corazones, que tú quieres darnos, Dios mío, el deseo, el anhelo, Padre, de buscarte, de acercarnos a ti, Señor, confiadamente. Pero quizá encontramos muchos obstáculos. Quizá nos desanimamos muy fácil. Quizá no tenemos la disciplina que quisiéramos. Y quizá decimos: hoy sí voy a orar, hoy sí voy a leer la palabra, hoy sí voy a acercarme a ti. Pero no podemos. Algo resulta, algo pasa, nos distraemos y no lo hacemos. Hoy el Señor nos está diciendo: yo quiero bendecir a la iglesia espiritualmente. Yo quiero derramar los dones espirituales para provecho de la iglesia. El Señor nos está diciendo en esta noche: Él está dispuesto. ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos preparados nosotros? ¿Estamos listos y deseando ese poder divino, esa dinamita del cielo? A través de la palabra del Señor entendemos que esto es para la iglesia, que los dones son para la iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque estamos en tiempos peligrosos. Ayúdanos porque nuestra fe muchas veces es tocada. Nuestra fe muchas veces se desvanece. Pero en ti encontramos palabras de vida eterna. Pero en ti encontramos un refugio. Pero en ti encontramos ánimo. Pero en ti encontramos la vida eterna. Señor, ayúdanos. Permítenos, Señor, como iglesia estar unidos. Permítenos perdonarnos los unos a los otros. Permítenos habitar en armonía los unos con los otros. Permítenos, Señor, olvidarnos quizá del pasado, olvidarnos quizá de los problemas o errores que quizá estuvieron en el pasado. Permítenos, Señor, dar ejemplo a la sociedad. Permítenos ser ejemplo a la sociedad. Que muchas vidas sean impactadas cuando vengan. Que encuentren una iglesia amorosa, una iglesia temerosa, una iglesia que guarda tu santidad, una iglesia que se preocupa por el bienestar los unos de los otros.